Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra cuarta y última sesión. Ya saben que pueden utilizar el chat para comunicarse conmigo o hacer uso de su micrófono. Ahí está. Buenas noches. Ya están conectadas Saraí, María. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Si pueden escucharme bien y ver mi presentación, les pido de favor que me confirmen, ya sea a través del chat o del micrófono, para que podamos dar inicio a nuestra cuarta y última sesión del módulo número 3. Gracias, María. Dice que se ve bien, se escucha bien. Muchísimas gracias, Saraí. Gracias por conectarse. Vamos a ir dando inicio. Silvia también ya está conectada. Y se van a ir conectando sus demás compañeros, sus demás compañeras, conforme vayamos avanzando. Para respetar su tiempo, damos por iniciada la sesión. ¿Qué vamos a estar revisando el día de hoy? Este es el orden del día, darles la bienvenida, identificar algunas áreas de oportunidad respecto de las calificaciones que obtuvieron en la tercera semana, que les fue bastante bien. Vamos a revisar el calendario. Más que revisar contenidos académicos de la semana, aquí, perdón, me equivoqué, sería un repaso, porque no hay contenidos académicos nuevos esta semana. Atenderé sus dudas y les brindaré algunas recomendaciones para el desarrollo de su proyecto integrador. Gracias, Saraí, dice que se escucha y se ve bien. Bueno, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión. La verdad es que el tiempo se pasa bastante rápido y ya estamos terminando este módulo número 3. Entonces vamos a seguir avanzando con nuestra sesión. La identificación de las áreas de oportunidad son las siguientes. Bueno, les comento que esta unidad 4 es una semana nada más de integración, no hay contenido nuevo. Si se dan cuenta, es un repaso de las semanas 1, 2 y 3. Y el propósito de la unidad y de esta sesión únicamente es hacer un repaso de lo aprendido en las 3 primeras semanas, integrar los conocimientos y desarrollar un proyecto integrador. Las áreas de oportunidad, la verdad es que esta semana número 3 les fue bastante bien en las actividades. No identifiqué en realidad pues, situaciones adversas, más que pues lo de siempre, algunos detalles de ortografía, de redacción, un poco de dificultades para citar todavía, para parafrasear algunas cuestiones, pero cuestiones muy menores.
La verdad que esta semana les fue bastante bien en lo que realizamos y estoy muy contenta porque se nota que pudieron incorporar pues parte de la retroalimentación que se les ha estado ofreciendo durante estas semanas. Entonces, eso hay que reconocerlo y hay que celebrarlo, ¿no? Esta es nuestra última semana del módulo y cómo va a estar nuestro calendario. Bueno, pues la plataforma va a cerrar a las 23:55 del día domingo 1 de noviembre. Les hago esta aclaración, esta es la hora del centro, porque como tenemos distintos usos horarios y ahorita como ya cambió el horario de verano, pero tomen en cuenta que las 23:55 son las horas del centro. Y también tomen en cuenta esto de 23:55 porque hay quienes piensan que la plataforma se cierra a las 23:59. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Que se confían de que la plataforma cierra a las 23:59, o sea, un minuto antes de medianoche, y eso no es verdad. La plataforma cierra a las 23:55 del día domingo. Después de esa hora y de esa fecha, no hay forma alguna de poder habilitar nuevamente la plataforma, aunque haya fallas técnicas. Ha pasado mucho que se satura la plataforma y que se inhabilita una hora antes y no hay forma de volverla a abrir. Eso es una cuestión pues del área de soporte técnico, pero ahí sí les digo que si no suben su proyecto integrador antes de esa hora, se pierde. Y a veces ha pasado mucho que se satura la plataforma. Por favor, no dejen para el último minuto el subir su proyecto integrador. Ha pasado, yo creo que la mayor parte de las ocasiones en las que hemos impartido este módulo, en que la plataforma colapsa como eso de las 11 de la noche. Entonces, yo no les recomiendo que se esperen hasta el domingo para subir su proyecto integrador. ¿Qué pasa después de esa fecha y hora? Pues se cierra la plataforma y yo empiezo a calificar, a asignar sus calificaciones finales. De tal modo que el día martes 3 de noviembre ustedes pueden recibir sus calificaciones finales. Ya saben que yo no les doy sus calificaciones finales, ustedes las tienen que consultar en la plataforma, pero les hice un video tutorial para decirles paso a paso cómo pueden consultar sus actividades y cómo pueden descargar su portafolio de evidencias. No se les olvide. Eso es muy importante que ustedes tengan su portafolio de evidencias porque como su nombre bien lo indica, es la evidencia de que ustedes desarrollaron sus actividades, que obtuvieron cierta calificación y que tuvieron retroalimentación. Ha pasado también poco, pero sí ha pasado, que a veces las calificaciones se pierden o no coinciden. Entonces, es muy importante que ustedes descarguen su portafolio de evidencias para que puedan comprobar, es como su boleta, por así decirlo, para que ustedes puedan comprobar la calificación que obtuvieron en el módulo. Después del día miércoles 4 de noviembre, yo ya no tengo acceso a la plataforma y esto es muy importante y sucede siempre porque la plataforma entra en una fase de mantenimiento y a veces revisan sus calificaciones o tienen alguna duda y tratan de mandarme un mensaje por el mensajero de la plataforma, pero yo ya no lo puedo ver. Entonces les pido de favor que guarden o apunten en algún lado mi correo electrónico, porque el correo electrónico yo lo sigo revisando, pero
el mensajero de la plataforma yo ya no lo puedo ver. A veces tienen dudas, alguna cuestión que necesitan y yo ya no puedo ver esos mensajes. Así es que consideren que después del miércoles 4 la plataforma entra en mantenimiento y ya no hay forma de poder ver sus mensajes a través de plataforma. Únicamente de correo electrónico. Mi correo electrónico, ese nunca lo he cambiado, llevo muchísimos años con él. Siempre se pueden poner en contacto conmigo, independientemente de que ya no sean mis estudiantes, me pueden seguir escribiendo a mi correo electrónico. Con muchísimo gusto les brindo atención. ¿Qué vamos a estar realizando esta semana? Pues tenemos un foro de integración que, a diferencia de los foros aprendiendo, se evalúa y tiene un valor del 8% respecto del total de su calificación. Es un foro que tiene instrucciones muy específicas. Deben de participar de lunes a viernes. Si participan solamente un día o el sábado o el domingo, les resta puntos. El foro tiene la intención de que ustedes se retroalimenten entre ustedes. Entonces, imagínense que alguien nada más entre a participar el día domingo a las 11 de la noche, pues no tiene sentido porque ya nadie le va a retroalimentar, ni yo voy a ver su participación a esa hora, ¿no? Entonces, considérenlo, se evalúa que participen de lunes a viernes, al menos en 5 ocasiones, y respondiendo cada uno de los cuestionamientos. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Vamos a estar realizando un proyecto integrador, que es una actividad que tiene un peso muy importante en su calificación. Equivale al 30% del total de su calificación. Solo se puede enviar en una ocasión y la calificación que obtengan es definitiva, aunque sea reprobatoria, que yo espero que esto no suceda. No hay posibilidades de hacer una segunda entrega del proyecto integrador y no se les puede brindar una extensión ni nada. El proyecto integrador es la evidencia de todo su aprendizaje durante el módulo. No es como una actividad más. Ahorita vamos a ver cada una de las secciones que contempla este proyecto. Y finalmente tienen que realizar otras actividades formativas y responder una autoevaluación que les da el 5% de su calificación total. Este es un cuestionario muy sencillo y eso les puede sumar puntos. Y a veces hay quien hasta aprueba por responder esta autoevaluación. Si tenían un 55 más la autoevaluación, que es un 5%, pueden hasta marcar una diferencia entre aprobar y no aprobar. Así es que no se les olvide. Aquí está el resumen de las actividades que vamos a realizar esta semana, que es la semana número 4. Un proyecto integrador con un peso del 30%, un foro de integración con un peso del 8%, una autoevaluación que equivale al 5%, y actividades de habilidades socioemocionales, que son las que trabajan con su tutora y que tienen un peso del 10. Perdón, estas creo que las realizaron en la semana 1 y 3, pero lo que sí tienen que responder esta semana únicamente es el cuestionario de autoevaluación. Si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir por el chat o pueden hacer uso del micrófono. ¿Hay dudas hasta aquí de lo que vamos a estar desarrollando? De su calificación, del peso que tiene cada una de las actividades. Bueno, hasta el momento parece que ninguna. De todos modos, conforme voy avanzando, si hay alguna duda, siéntanse en confianza de preguntar. Esta estructura de calificación
es para todos los módulos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya les decía yo, a ver, aquí Saraí tiene una duda. Si participo en el foro de integración de martes a sábado, una participación por día, ¿está bien? Sí, cuenta la participación del sábado, sí. El sábado puedes concluir, efectivamente. De martes a sábado sería lo ideal. Bueno, como se trata de un repaso, hay algunos conceptos que les preguntan en su proyecto integrador y que se les olvidan muchísimo, muchísimo. Entonces, quiero repasar con ustedes rápidamente algunos de los conceptos que les van a preguntar y que estuvimos revisando durante este módulo número 3. Entonces, aquí sí requiero su participación en el chat o en el micrófono, muy rápido, para que me respondan lo siguiente. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Acuérdense que son 5 y venían en esta lámina de los recursos de la semana. Son 5 características de la ciencia. ¿Cuáles son? A ver, acuérdense. Sistemática. Muy bien. Aquí se pueden guiar, aquí las pueden leer. ¿Qué otras características tiene la ciencia? La ciencia es sistemática, metódica. Muy bien. A ver, déjenme apuntar aquí. Sistemática es una, metódica es otra. Faltan 3. Verídica exactamente no, pero está muy cerca. A ver, nos faltan 3, sistemática, metódica. ¿Qué otras características tiene la ciencia? La ciencia es subjetiva. Muy bien, Saray. Es verificable. No, muy bien. Muy bien, María. La ciencia no es subjetiva, es objetiva. Falta una. ¿Cuál nos falta? Práctica, no. No, ese es un tipo de ciencia. No es una característica. Es un tipo de ciencia. Acuérdense que las ciencias se dividen en fácticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Modificable es la última. Esto es que sigue los pasos, utiliza el método científico, se puede verificar, siempre se puede comprobar. La ciencia tiende a la objetividad y es modificable. Conforme se va avanzando, se puede modificar. Muy bien. Ahora, ¿cuál corresponde a cada uno?
¿Cuál es esta primera? Debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que establece el método científico. ¿Cuál es esta primera característica? Debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que establece el método científico. O sea, que tiene un orden. ¿Cuál es esa primera característica? Efectivamente, que es sistemática. Esta segunda característica, que aplica rigurosamente el método científico. Esta es muy fácil. Metódica. Muy bien. Ahí. Esta siempre debe de tratar de encontrar la verdad. ¿Cuál es esa? Muy bien. ¿Qué es objetiva? Ahí ya se me perdió la presentación, aquí está. Y estas dos últimas, los conocimientos que genera la ciencia se pueden ver, se pueden comprobar o se pueden verificar. Muy bien. Silvia, Saraí. Efectivamente, es verificable. Y ya la última, en la ciencia no todo es definitivo. Eso quiere decir que es modificable. Muy bien, María, Silvia. Muy bien. Eso es lo que les van a preguntar. No se vayan a perder, por favor. Lo que se les preguntan son las características de la ciencia, no los tipos de ciencia. Lo que decían por ahí estaba bien, pero esos son los tipos de ciencia. Estas son las características. No se me vayan a perder. A ver, vamos a ver otra cosa. ¿Sí se está viendo mi pantalla? ¿Qué ciencias conocimos en este módulo? Acuérdense que estuvimos revisando ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Qué ciencias? Ay, se me pierde mi pantalla. ¿Qué ciencias conocimos en este módulo? De ciencias sociales y de ciencias naturales. Así, rápidamente. Muy bien, la sociología, la antropología. Un poco de arqueología, sí. Un poco, sí. Sí, sí, sí. La biología, que es una ciencia natural, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué otras ciencias estuvimos revisando? La historia. La historia fue la primera ciencia que revisamos, ¿no? ¿Revisamos otras? De las ciencias naturales lo que revisamos fue la biología y revisamos sus ramas, ¿no? Como la ecología, por ejemplo. También revisamos la economía, efectivamente. ¿Revisamos la química? Sí, sí revisamos la química. Esas fueron algunas de las ciencias que revisamos rápidamente, ¿no? O sea, no profundizamos mucho en algunas, pero sí las revisamos. Entonces aquí tampoco se me vayan a perder porque lo que les preguntan en el proyecto integrador es sobre las ciencias que revisamos. ¿Cuáles? Estas que acabamos
que acabamos de repasar. Y vamos a terminar con esta última pregunta. ¿Qué relaciones sociales existen? ¿Pueden utilizar su micrófono o el chat? Lo que se les haga más fácil. ¿Qué relaciones sociales existen? ¿Cuáles son? Las familiares. Ajá. ¿Cuáles otras hay? Las amistades. Muy bien. Las de pareja. Las laborales. Muy bien. Básicamente, ¿no? Esas son las relaciones sociales. Las familiares, las amistades, las de pareja, las laborales, son relaciones sociales que estuvimos también revisando a lo largo del módulo. Entonces, ojo con esto, no se me vayan a perder porque también se los preguntan por ahí y a veces ponen unas cosas muy extrañas, unas respuestas muy extrañas que a veces no sé de dónde salen. Pero con esta repasada me parece que pueden responder muy bien el proyecto integrador que estamos revisando esta semana. No sé si hay dudas de las características de las ciencias que conocimos, de las relaciones sociales que estuvimos abordando. Si tienen dudas de todo eso, con muchísimo gusto lo podemos aclarar ahorita. En cuanto al segundo cuadro, ¿este? Sí, dime. Ariana, ¿cuál es tu duda? Puedes usar el micrófono o el chat, lo que se te haga más fácil. Me preguntas si es el segundo donde tenemos que investigar. No te entiendo. ¿Puedes hacer uso de tu micrófono para...? Porque no te entiendo exactamente a qué te refieres. Ah, al segundo cuadro de cómo se aborda la violencia. No te preocupes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver rápidamente lo que tenemos que hacer en el foro de integración y ahorita te respondo tu duda. Vamos a ver, justamente les traigo un ejemplo para que vean cómo tienen que armar ese cuadrito, porque si no, no está tan sencillo, pero ahorita te respondo. En el foro de integración de esta semana, como ya les decía, a diferencia de otros foros, este se califica y el valor de este foro es del 8%. Tienen que tener al menos 5 participaciones a lo largo de la semana y seguir las instrucciones. Y antes que nada, un favor muy especial, tienen que poner la foto, su foto de perfil. No se aceptan caricaturas, muñequitos, dibujitos que hayan puesto, ni ustedes con otras personas o con varias personas. Es su foto académica para que se les pueda reconocer y se les pueda reconocer su participación. Este es un foro académico, entonces yo necesito identificar quién es la persona que está participando. Eso me facilita o me complica el que les pueda identificar a la hora de calificar, porque yo los puedo reconocer
y si no tienen foto es difícil identificarles. Además es un requisito. Ustedes siempre que se iban a inscribir en la escuela, les pedían fotos para poder identificarlos. Aquí es lo mismo. Se les pide una foto para poderles identificar. Entonces, para poder participar en este foro hay un requisito que es poner su foto para que podamos ver quiénes están participando en el foro, ¿no? Tener la imagen y reconocerles. Entonces, en este foro, si ya estuvieron participando, hay algún tema en particular que es acerca del abandono de las ciudades mayas. En la primera pregunta les dicen qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas. No hay una respuesta correcta o incorrecta a esto, simplemente es lo que ustedes saben. No creo que no sepan nada porque el tema de las culturas prehispánicas lo estudian desde la primaria y también en la secundaria, así es que no creo que no sepan algo de lo que sucedió, pero no hay una respuesta correcta o incorrecta. En la segunda aportación tienen que decir qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema. Para esto, tienen aquí estos textos que tienen que leer y con eso pueden apoyarse para responder. O pueden hacer una investigación en textos confiables, como lo hemos venido haciendo a lo largo del módulo, ¿no? En su tercera participación deben de responder cuál es su postura y por qué. Ojo con esto, aquí no pueden copiar y pegar un párrafo de algún texto, porque les están preguntando a ustedes cuál es su postura. Es algo que con sus propias palabras lo tienen que desarrollar. No se vale copiar y pegar de algún texto que se encuentren por ahí en internet, aunque lo citen. No se vale. Les están preguntando su postura y esta se expresa con sus propias palabras. En la cuarta participación tienen que leer los comentarios de sus compañeros o compañeras y darles una retroalimentación. Es una retroalimentación académica. No se vale decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gustó, échale ganas, ánimo, no. Es una retroalimentación académica. Esto quiere decir que respecto de lo que hayan respondido sus compañeros, tienen que ustedes formular una nueva idea. Estoy de acuerdo con lo que dices porque leí que sucedió esto. No estoy de acuerdo porque en tal texto, que me parece que es una fuente confiable, identifiqué que lo que pasó fue esto. Es una retroalimentación académica, no de darse ánimo ni de echarse porras. Eso está muy bien, por supuesto. Pero este no es un foro que tenga esa intención. La intención de este foro es netamente académica, de generar conocimiento y que ustedes, entre ustedes, se puedan retroalimentar. Finalmente, deben de tener una última aportación que tiene una extensión mínima de 8 renglones, respondiendo cuáles fueron las causas de sequía en las zonas mayas que provocaron el abandono de dichas ciudades. Tienen que hacer su conclusión. ¿Pueden participar más veces? Sí, porque habrá compañeros que a lo mejor les retroalimenten en varias ocasiones y tengan que responder. Este tema en particular tiene un sentido específico, lo de las ciudades mayas, porque hay una idea a veces fantasiosa, ¿no? Que circula mucho acerca de que las personas mayas desaparecieron, ¿no? Así que poco menos que los extraterrestres construyeron los basamentos piramidales
y que de un momento a otro las personas que vivían ahí desaparecieron. Y esto no puede ser más falso. Las personas mayas todavía existen, viven en el sureste de México, viven en Guatemala, ¿no? Entonces, esto nos da cuenta de que hay un pensamiento que está basado en ciertas creencias y hay un pensamiento que es científico. Nosotros vamos a dar argumentos respecto del pensamiento científico. ¿Qué es lo que pasó en realidad? No es que vinieron los extraterrestres y construyeron, no es que las personas desaparecieron de un momento a otro. No, las personas ahí están y las personas fueron las que construyeron todas esas grandes ciudades y son personas que tenían un conocimiento también científico, eran grandes matemáticos, conocían muy bien las cuestiones de ingeniería, de arquitectura, ¿no? Y por eso pudieron construir las ciudades que construyeron, las cuales son, pues, fascinantes, ¿no? No, a veces se desprecia tanto a las culturas, a las civilizaciones prehispánicas que se cree más factible que los extraterrestres hayan construido a reconocer que las civilizaciones indígenas construyeron ciudades impresionantes y que tenían muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces, a eso se refiere este foro. Por eso por eso se aborda, para hacer esa diferencia entre este conocimiento basado como en las creencias que tenemos y el conocimiento que se debe de basar en la ciencia. Y aquí tenemos unos artículos que hay que leer y que nos van a ayudar a fundamentar cada una de nuestras respuestas. ¿Hay dudas de lo que se tiene que hacer en el foro de integración? Además del foro de integración, también está el foro aprendiendo. A ver, aquí nos pregunta María, ¿qué extensión nos recomienda para sus aportaciones? Más o menos como unas 8 líneas. Tampoco puede ser menos porque no estarías respondiendo, pero tampoco hagan así 24 renglones. No, es un foro, tiene que ser algo muchísimo más dinámico. Algo que que no les dé flojera leer a tus demás compañeros, ¿no? Así como para retroalimentarte. Unas 8 líneas me parece que está muy bien. Bueno, si no hay dudas del foro, acuérdense que se les califica ortografía, redacción, contenido, información, argumento y por supuesto que sea su opinión la que están dando. Respecto del proyecto integrador, a ver, pongamos mucha atención en esto. El proyecto integrador no es como las actividades integradoras. Es un proyecto que debe de reflejar todo lo que han aprendido y que han logrado durante el módulo. Les hago mucho énfasis en esto porque a veces mandan su proyecto integrador como si fuera una actividad, así como muy escueta, pues con lo mínimo posible, con muy poca información, así responden una pregunta nada más con un sí o con un no, y eso no es deseable. El proyecto integrador es la evidencia de su aprendizaje. Aquí nos está preguntando María, en el foro, si pones menos de 8 líneas estaría mal.
Pues si pones menos de 8 renglones en tu última participación, pues sí estaría mal, porque te está diciendo que son de 8 a 10, pero en las demás podrías poner quizá, pues a lo mejor de 5 a 8 y estaría bien. Pero yo les recomiendo que traten de escribir un poquito más. Y lo mínimo deseable en las participaciones para los foros es de 8 a 10 renglones. Ya si ponen más que eso, me parece también un exceso. Para los foros, entre 8 y 10 renglones, me parece que está bien. Muy bien. Regresamos con el proyecto integrador. ¿Qué les están preguntando? Primero, les están preguntando qué saben acerca de la violencia. Y aquí no hay tampoco respuestas correctas o incorrectas. Esto depende mucho de sus conocimientos y de su experiencia. ¿Qué sabe sobre la violencia? ¿Cuál violencia? Cualquier tipo de violencia. Violencia, violencia de género, violencia racial, violencia que tenga que ver con cuestiones étnicas, violencia, por ejemplo, de la delincuencia organizada, violencia que ejerce el propio gobierno contra la ciudadanía, cualquier tipo de violencia. Aquí les están preguntando en general, ¿qué saben de violencia? Y no hay respuestas correctas, incorrectas. Mi recomendación es que respondan mínimo en 5 renglones. De 5 o 8 está muy bien. ¿De qué manera adquiriste tus conocimientos? Eso puede ser muy diverso. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Pero tampoco me pongan así como respuestas tan vacías como pues de la vida, ¿no? o lo aprendí en la calle, ¿no? No, traten de argumentar mejor sus respuestas. Por eso les digo que sea más o menos unas 5 o 8 oraciones eh, para, para fundamentar esto. Acuérdense que se les evalúa pues la escritura, su capacidad que tienen para argumentar, para escribir a lo mejor un recuerdo que tengan, para establecer comparaciones, por ejemplo, para decir, no, pues eso lo aprendí en la escuela, eh, en la escuela secundaria, por ejemplo, o lo aprendí por experiencia propia, ¿no? Porque lo vi, porque me pasó y traten de narrar ahí algo, ¿no? Que no sean respuestas tan, tan banales, ¿no? Bueno, ahora esto sí ya tiene que ver mucho con los contenidos académicos que estuvimos revisando. Tienen que leer 2 textos. Uno de ellos que es el de la violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Es un texto un poquito más largo, como de unas 10 cuartillas, pero es un texto increíble. Justamente en la sección de avisos les compartí un video de una conferencia que da la doctora, ya se me olvidó su nombre, quien escribió este texto, justamente se me olvidó su nombre. Y que habla justamente de este mismo tema, ¿no? De que la violencia no es una cuestión de que esté de moda o que haya surgido actualmente, sino que es algo que se explica a través de la historia, justamente como Patricia Galeana se llama la doctora, y que explica que pues la violencia, si empezamos a buscar su origen, nos podemos ir muy atrás. Ella hace un recuento de la violencia desde la época prehispánica y da cuenta de todo lo que ha sucedido hasta la actualidad, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien, sino al contrario, o sea que es un tema que tenemos desde hace muchísimas, más bien como de toda la vida,
Y hay un momento en el que pues tenemos nosotros que replantearnos esa forma, que no podemos seguir conviviendo así, ¿no? Que la violencia, contra la mujer además es muy específica. No es como cualquier otro tipo de violencia, ¿no? Aquí consideren mucho que hay ciertos discursos en donde se dice que la violencia no tiene género. No sé si lo han escuchado por ahí en los medios de comunicación, y que algunas personas de repente dicen, ay, la violencia no tiene género. Eso es incorrecto. La violencia no es que tenga género, sino que sí tiene un origen muy distinto si es la violencia perpetrada contra las mujeres, que la violencia contra los hombres es distinta de la violencia contra los niños, es distinta de la violencia que se ejerce contra los adultos mayores, es diferente de la que se ejerce contra la población indígena, contra la población afromexicana. Todas son tipos de violencia, pero son distintas. Y si no se identifica con claridad el origen, no se puede resolver. Entonces, cuando escuchen estos discursos de que la violencia no tiene género, que lo mismo le da si le pasa a los hombres que a las mujeres, eso es totalmente incorrecto. Y este texto les va a enseñar por qué. Este otro texto es muchísimo más corto, son 4 cuartillas, es los rostros de la violencia, que habla de otro tipo de violencia, que es la violencia que ejercen unos jóvenes contra sus compañeros, en un caso muy famoso de una masacre en Estados Unidos, en Columbine, en donde entran los jóvenes y asesinan a sus compañeros de clase. Este tipo de violencia es diferente porque surge de una forma totalmente distinta. Y en este artículo tratan de explicar las razones por las cuales puede suceder esto. Ese tipo de violencia, por ejemplo, podría ser, pues, violencia, puede ser racial, ¿no? O de clase, ¿no? Eh, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede en ciertos casos, de, por ejemplo, cuando entran estos chicos y matan a sus compañeros, a sus maestras. Ese es un tipo de violencia totalmente diferente a la violencia que se ejerce contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y este texto trata de desentrañar un poco qué es lo que sucede en la mente de esas personas que hacen algo así. O sea, si es algo así o si responde a situaciones sociales, ¿no? Están interesantes, pues los van a tener que revisar los 2 textos. No omitan su lectura, me doy cuenta que a veces tratan de responder la tabla sin leer los textos y eso no se puede. Y aquí les están preguntando cuál es la intención de los textos. Ya saben que la intención es como qué sería lo que motivó a las autoras en estos casos, porque las 2 son mujeres, qué motivó a las autoras a escribir un texto como este de la violencia contra las mujeres a través de la historia y hacer una indagación tan profunda del problema, y qué fue lo que motivó a la autora de Los rostros de la violencia a escribir ese texto acerca de este evento tan violento, ¿no? A ver, aquí hay dudas. Se corta el audio. No tengo, como un reporte de que haya un corte del audio, pero si tienes problemas, Saray, puedes salirte y volver a entrar a la sesión aceptando el uso del micrófono para que esté muchísimo más nítido el sonido.
Ahora, ¿qué más? Les está preguntando desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema. Son las ciencias que acabamos de revisar y justificar la respuesta. Eh, Pueden ser varias. Yo creo que el primer texto solamente se aborda desde una ciencia y el segundo texto se aborda como de dos ciencias, más o menos. ¿Qué características del conocimiento científico tienen los textos? Ya las repasamos. Tienen que indicar al menos una y justificar su respuesta. Ojo con esto, no se me vayan a confundir. Las características deben de ser respecto del proceso de investigación que se llevó a cabo para elaborar el texto, lo cual se narra dentro de la metodología de los textos. No se refiere a los problemas centrales de los que se trata cada uno de los textos, sino de cómo se desarrolló la investigación. Tienen que encontrar al menos una de las características y justificar su respuesta. Se corta el audio. Cuando entro, sí, se entra directamente, no pide permiso de audio ni tampoco contraseña, ¿no? Bueno, esperemos que siga mejor el tema del audio, porque a mí no me está mandando ningún reporte de que mi conexión está fallando o algo como para que se oiga cortado. Bueno, vamos a seguir. Aquí está el asunto nodal de esto. Esta es una tabla que se ve aparentemente muy simple, pero que hay que hacer varios pasos para poder responder. Investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Les están proponiendo tres conceptos que revisamos en la sesión de la semana número 3 y les están diciendo cómo fomentan o cómo combaten la violencia. Esta era una de las preguntas que me habían formulado hace unos minutos. Entonces, ustedes tienen que investigar, tienen que revisar algunos textos, quizá algunos de los que ya hemos revisado o de los que les he sugerido en la sección de avisos. La globalización, ¿cómo fomenta la violencia? ¿Cuál violencia? Cualquier tipo de violencia, pero para fines de este ejercicio traten de identificar algún tipo de violencia para que les sea más fácil. La globalización, ¿cómo fomenta la violencia? Puede ser, imagínense que retoman el concepto de lo que estuvimos revisando la semana pasada acerca de las diferentes culturas que existen. Entonces, podríamos pensar que la globalización fomenta, por ejemplo, estos discursos de racismo, ¿no? De discriminación, pero también la globalización nos puede ayudar a combatir esos discursos, ¿no? Esos discursos de odio, ¿no? Que hay. Y tendrían que explicar de qué forma. La multiculturalidad fomenta la violencia, sí, fomenta la violencia porque la multiculturalidad, a diferencia de la interculturalidad, acuérdense mucho de eso, cree que existe una cultura dominante a la que las demás personas nos tenemos que ajustar y esto evidentemente fomenta la violencia. Pensemos en el caso de los niños indígenas cuando van a la escuela. La multiculturalidad fomentaría la violencia en el sentido en el que impone
al español como la lengua que se debería de aprender, que es la lengua pues dominante, y descarta a las otras 68 lenguas indígenas que podrían hablar los niños, ¿no? Y les impone una lengua que no es en muchas ocasiones su lengua materna, ¿no? Entonces, claro que la multiculturalidad ha llegado a fomentar la violencia, ¿no? En este caso es una violencia simbólica, no es una violencia de que, bueno, en muchas ocasiones sí, a los niños les pegaban, ¿no? Cuando hablaban su lengua indígena, les pegan para que no hablen su lengua, sino para que hablen español. Pero también es una violencia simbólica en el sentido en que se tienen que ver supeditados o dominados por una cultura que es dominante, ¿no? Que es pues una cultura occidental, mestiza, ¿no? Entonces, claro, pero también la multiculturalidad, dado que reconoce la diversidad, ha ayudado a combatir eh, la violencia, ¿no? No sé si me explico. Aquí les traigo un ejemplo muy clarito de esto. Por ejemplo, ustedes pueden hacer una revisión de diferentes textos para desarrollar esta actividad y se encuentran con algunos párrafos. Yo elegí respecto de la multiculturalidad como fomento y como combate, elegí estos dos párrafos que les pueden dar una idea. En el mismo artículo que está aquí citado, vienen estos dos párrafos, la escuela multiculturalista y la escuela interculturalista. ¿Cómo identifico el fomento y cómo identifico el combate? El fomento, vamos a ver qué dice aquí. La escuela multiculturalista surge a partir de las críticas recibidas por la escuela asimilacionista y de su incapacidad de dar respuesta y solución a las principales problemáticas que entrañaba. Bueno, aquí dice algo que hicieron. Hay una razón por la cual surge la escuela multiculturalista, es justamente para poner freno a estas dificultades que hay sobre la biculturalidad, ¿no? Y poder generar experiencias educativas que sean universalmente beneficiosas para todos y cada uno de los alumnos y alumnas que participan en ella, independiente de la pertenencia a determinada etnia, grupo social, estatus socioeconómico o profesión religiosa. Aquí podemos ver una forma en la que se puede desde la multiculturalidad combatir un problema, pero también fomentarlo, ¿no? Porque aquí se dice que hay un tipo de escuela asimilacionista en donde, por ejemplo, los alumnos que son migrantes tienen que adaptarse a la cultura dominante. No importa que hablen otro idioma, no importa que tengan otra concepción cultural, no importa nada, se tienen que adaptar. Entonces, esa es una forma violenta de educar, ¿no? En este sentido, aquí en nuestra tabla, diría, pues, se fomenta, en la multiculturalidad sí se fomenta porque cuando llega, por ejemplo, un grupo de migrantes, pues se tiene que adecuar a la cultura, al idioma y a la educación y a todo el sistema económico de una sociedad. ¿Cómo se puede combatir eso? Ah, pues para eso también existe una escuela interculturalista. Esta escuela interculturalista lo que busca, y miren, aquí lo pueden revisar, que tiene beneficios, utilidad y beneficios para aquellos centros en que no existe un alumnado minoritario extranjero,
porque se puede ampliar su punto de vista etnocéntrico, es decir, que se puede ampliar los conocimientos que hay en esa escuela, ¿no? Que se pueden relacionar la población migrante, ¿no? Con la población que ya estaba asentada anteriormente en ese lugar y que estudiaba en esa escuela. Entonces, ¿cómo se combate la violencia? Pues con una escuela de tipo interculturalista en donde todos puedan establecer un diálogo y que se respeten las diferentes formas de ser y hacer y de ver el mundo, ¿no? Este texto lo pueden encontrar aquí en este link y eso es lo que se tendría que hacer para cada uno de los conceptos, ir leyendo lo que van encontrando en los textos y ver si pueden fomentar o combatir, pero tienen que llenar toda la tabla, no nada más es el fomento o el combate, tiene que encontrar al menos una idea de cada una. No sé si me explico. Si quieren hacer uso de su micrófono para más fácil. Pregunta María que si se pueden basar en este texto para contestar la tabla. Sí, sí, claro que sí. Por eso aquí les compartí el link. Nada más que ahí, por ejemplo, podrían responder esta cuestión de la multiculturalidad, aunque también tiene elementos de la globalización. Si se dan cuenta, este texto hace referencia a los procesos de migración y los procesos de migración están altamente vinculados con con el proceso de globalización, porque las personas tienden a migrar a lugares en donde creen que van a vivir mejor o consideran que van a vivir mejor. Entonces, también tiene que ver con la globalización, por ejemplo, todos los procesos migratorios. Tendría que ver también tendría que ver también con cuestiones de información en Internet. Pues aquí en este texto en estos párrafos no lo desarrolla, pero en el texto sí lo desarrolla, porque habla acerca de la educación y el uso de las tecnologías también. Si se dan cuenta, un mismo texto pueden usarlo para irle dando respuesta a su tabla. Bueno, sigamos avanzando porque ya no se nos pasó el tiempo. Aquí tienen que elegir una relación social y mencionar un ejemplo en donde se evidencie un fenómeno de violencia. Las relaciones sociales, por eso las repasamos. Tienen que poner qué relación social van a abordar y algún ejemplo de violencia de esa relación social. Luego van a decir cuál es la intención comunicativa y la postura de cada uno de los dos textos. Esto es diferente. La intención comunicativa y la postura son dos ideas diferentes. De cada uno de los textos, eso quiere decir que deben de plantear 4 ideas. La intención comunicativa de un texto y la postura de la autora de un texto y lo mismo para el otro texto. ¿Ok? Y finalmente, como se los advertí casi desde la sesión número 1, vamos a terminar por hacer una reseña crítica. Entonces nos las pasamos haciendo reseñas durante todo el módulo. Ya saben que la extensión mínima para este tipo de reseñas, dado que es su proyecto integrador, son 2 cuartillas, lo que equivale a 2 hojas.
Letra tamaño 12, interlineado sencillo, porque hay quien pone luego letra número 24 para abarcar más. Y lo que sucede en esos casos es que yo selecciono su texto, lo convierto a letra tamaño 12 y ahí es cuando reviso, ahí es cuando reviso la extensión, así es que no me pueden hacer trampa. Aunque me ponga en letra tamaño 24, yo la voy a convertir en letra tamaño 12 y voy a ver cuál es la extensión. Van a elegir uno de los dos textos que revisaron, el de la violencia contra las mujeres en México o el de los rostros de la violencia, y van a hacer una reseña crítica sobre él. Pueden buscar información adicional en Internet, sí, siempre y cuando sean fuentes confiables y las citen correctamente. No pueden copiar y pegar párrafos completos sin que hagan una reflexión acerca de la idea. O sea, la idea del autor, de la autora que quieran citar, no puede sustituir la reflexión que ustedes deben de hacer. Porque hay quienes les gusta un párrafo y lo copian y lo pegan, pero jamás hacen una reflexión acerca de la información que contiene ese párrafo. Eso no se vale. Pueden parafrasear, pueden citar, sí, siempre y cuando lo hagan de forma correcta. Y ya saben que las reseñas tienen un título, yo debo de saber qué texto escogieron, porque a veces no lo ponen. Deben de dar los datos del texto que leyeron, deben de desarrollar su síntesis y hacer sus conclusiones. Pregunta Saraí, ¿en la relación social podemos escribir un ejemplo personal o externo? Sí, puede ser algo desde su experiencia o algo que hayan visto o algo que hayan leído en una noticia o que hayan visto en la tele, que pasó, lo que sea. Se vale todo eso. Aquí nos pregunta María, ¿podemos usar la misma información sobre la intención comunicativa de la primera tabla para contestar la última pregunta? Sí, claro. La información que ustedes desarrollan en las tablas siempre les va a servir para, para otros propósitos, como esto. Aquí ya la tienen, ¿no? La intención, esto les puede servir para responder esta pregunta de acá. Es un insumo lo que está en la tabla. Aquí van a desarrollar la idea. Muy buena observación, María. ¿Preguntas? ¿Dudas? Revisen la rúbrica para saber que están enviando lo que se les está solicitando. Los videos de apoyo que van a tener, yo les voy a compartir al rato un video tutorial acerca de qué son las rúbricas y para qué sirven, y de cómo pueden descargar su portafolio de evidencias y ver su calificación final. Me dice María que si en la reseña, en la introducción, se tiene que poner forzosamente la bibliografía, que porque ella la ha puesto en la referencia, sí, pónganla porque, básicamente porque así es la forma correcta de presentar una reseña.
¿Dudas? ¿Comentarios? Pueden hacer uso de su micrófono o el chat. Bueno, pues si no hubiera más dudas, les deseo muchísimo éxito. Esto lo van a obtener sí, solo sí, con esfuerzo y mucho trabajo, revisando sus materiales, sus recursos, leyendo, estudiando. A ver, también está preguntando María. En el foro de integración, ¿está bien poner el número de aportaciones de cada una? Sí, esa es una recomendación que les hizo su tutora, Marta, y a mí me parece que está muy bien, así poner primera aportación y su respuesta, segunda aportación y su respuesta. A mí me parece que es un buen método, sobre todo para que no se les pase, porque a lo mejor pueden, pues no contar bien y decir, no, ya hice todas mis participaciones y a lo mejor les faltó una. Y eso les puede ayudar a que verifiquen que hicieron todas sus aportaciones. Ese es un buen ejercicio que les recomendó su tutora. ¿Hay más dudas? Bueno, si no es así, les deseo muchísimo éxito en el trabajo que van a estar realizando esta semana. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme antes de desarrollar su proyecto. Recuerden que el proyecto integrador, la calificación es definitiva, aunque sea reprobatoria. Ahí sí no hay forma de corregir el proyecto integrador. Lo que envíen es lo que se les va a evaluar. Es como si fuera una especie, no es la intención, es como si fuera una especie de examen final, que es lo que hacen y ya no lo pueden, pues, volver a hacer ni nada, ¿no? Si tuvieran más dudas, con muchísimo gusto, estoy disponible en el mensajero de la plataforma para poderles seguir atendiendo. Les deseo muchísimo éxito y pues espero verlos en alguna otra ocasión, quizá en algún módulo más adelante. Eso es muy difícil que suceda, pero si nos volvemos a ver, pues me va a dar muchísimo gusto que ya estén en otro módulo más. Así como me ha dado gusto cuando me escriben, por eso les digo que guarden mi correo, porque tengo varias estudiantes que ya terminaron su bachillerato con nosotros y que ya están en la universidad y que cuando entraron me escribieron para decirme que ya estaban en la universidad. Entonces, si no las veo en otros módulos de prepa en línea, espero que en algún momento me escriban para decirme que ya están en la universidad o no necesariamente, a lo mejor quieren hacer otra cosa, consiguen un mejor empleo después de obtener su certificado de bachillerato. De nada, Silvia. Me da mucho gusto estar, aunque sea un mes trabajando con ustedes. Y perdón si soy muy insistente en algunas cuestiones, pero créanme que hace la diferencia escribir correctamente, mandar correctamente un mensaje, porque todo se utiliza en la vida cotidiana y laboral. Bueno, síganse cuidando mucho porque hay como, no ha concluido esto de la pandemia y pues necesitamos sobre todo
pues que haya personas con conocimientos, con evidencia, con mucho conocimiento acerca de la ciencia, para que podamos salir de esto, porque hay un repunte de la cuestión de la pandemia. Entonces, cuídense mucho y les deseo muy buenas noches. No al contrario de las retroalimentaciones, a veces puedo ser un poco dura, pero me sirvió mucho la estrategia porque en serio, en esta tercera semana subieron muchísimo de calificación porque hubo una mejor calidad de las actividades. Entonces, a veces soy un poco dura en eso, pero prefiero que avancen ustedes con pasos firmes en estos primeros módulos a que vayan arrastrando cuestiones que no vieron y que salgan del bachillerato y que no escriban correctamente, que tengan faltas de ortografía, que no sepan mandar un mensaje, que no hayan logrado una correcta comprensión lectora, por ejemplo. Eso sí yo no me lo perdonaría. Muchísimas gracias por conectarse. Buenas noches, Silvia, María, Saraí. ¿A quién tengo más por ahí? Ay, se me pierde esto. Ya, bueno, se me pierde, pero muchas gracias por haberse conectado y nos estamos viendo muy pronto. Buenas noches.